Revelado. El increíble mensaje que cambió mi vida en la playa con mi nieto en solo 30 segundos. La brisa marina te empuja a una realidad que siempre has evadido. Raúl, en su silla de playa, observa a Lucas correr, pequeño soldado de la arena, mientras sus pensamientos batallan en su mente. Un último verano de austeridad y rutina laboral había moldeado su existencia, desgastándolo como la sal hace con los barcos de pesca en la costa de Veracruz. «Abuelo, ¿qué es lo más importante que hemos hecho juntos?», pregunta Lucas, y esas palabras son como un trueno en un cielo despejado. Raúl siente que las olas del pasado lo arrastran. Cada recuerdo de sacrificios y esfuerzo emerge como un pez atrapado en la red. Las horas eternas en la construcción, la necesidad de seguir adelante sin mirar atrás. ¿Qué ha dejado realmente? Mientras comienza a construir un castillo de arena, sus manos tiemblan. Esos dedos que han tallado muros de concreto y levantado estructuras, ahora luchan contra la fragilidad de un simple sueño de niño. En su mundo, la lección ha sido clara: el trabajo duro es sinónimo de éxito. Pero esa premisa pesa como un ladrillo en su pecho. Sus recuerdos lo envuelven, su madre detrás de la estufa, contándole historias para educar su largo camino apenas iluminado por un futuro turbio. «Te enseñaré que lo más importante es la familia», le decía. Sin embargo, ¿acaso su propio camino no se ha desviado de esa verdad? Inquieto, Raúl observa a Lucas reír mientras juega. La risa del niño, como un eco de esperanza, resuena en su corazón, empujándolo fuera de su tormenta interior. A pesar de esa pureza, un miedo surge en él. ¿Qué legado está construyendo? La profundidad de su rutina lo asfixia, interrumpiendo su sueño de ser un abuelo ejemplar. La idea de que su nieto pueda heredar un mundo de sacrificios lo abruma. ¿Está a tiempo de cambiar su rumbo? La luz del sol resplandece, pero la sombra del conformismo lo atrapa. Se siente como un prisionero de sus propios remordimientos. Quizás, solo quizás, este sea el comienzo de algo nuevo, se dice, la frase sonando como una campanita en su mente, pero el peso de la rutina lo hace dudar. Justo cuando está a punto de descubrir lo que realmente quiere transmitir a Lucas, un golpe helado de duda lo atraviesa. La mirada crítica de quienes han normalizado su vida ordinaria aparece en su mente, viendo a un hombre que ha trabajado duro, pero que no ha soñado. ¿Es suficiente amar a su familia para compensar los sueños perdidos? La angustia crece, y antes de que sus labios puedan pronunciar una promesa, el rugido del mar lo aletarga y lo sumerge en un abismo de incerteza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. La mirada de Lucas, aún llena de admiración, lo atrapa nuevamente. Raúl siente que está al borde de un abismo. La familia, su salvación, se enfrenta a la posibilidad de convertirse en una carga. Lucha contra su miedo interno mientras el niño continúa jugando, la imagen de un castillo sólido e inquebrantable en su mente. «¿Qué haré? ¿Qué haré?», repite en su interior mientras la sombra de su propio juicio lo consume. El momento culminante se cierne, la respuesta que tanto desea dar permanece atrapada, una prenda de su pasado que no termina de aceptar. ¿Podrá dar el salto y comenzar un legado de sueños en lugar de uno de sacrificios? La angustia es tangible, una pregunta permanece sin respuesta, una expectativa tensa se cierne en el aire. La sonrisa de Lucas, como un rayo de sol, chisporrotea en la mente de Raúl, obligándolo a confrontar una verdad que ha mantenido oculta durante demasiado tiempo. ¿Cómo ha permitido que sus deseos se disuelvan en el polvo y la sal de su rutina? Mientras el niño juega, sus risas parecen llamar a Raúl desde el fondo de su alma.
La idea de dejar un legado de sacrificios lo aterra, pero la indecisión lo mantiene atado a una vida que no lo satisface. Al verificar la construcción del castillo de arena, Raúl observa cómo su nieto se deja llevar por la creatividad. Cada cubo de arena apilado es una expresión de libertad, un recordatorio de lo que él también ha anhelado algún día. Dejar de ser solo un arquitecto de edificios y comenzar a ser un constructor de sueños. Esta chispa de claridad lo empuja a interrogarse sobre sus verdaderas pasiones. ¿Qué te detiene, Raúl? La voz interna, que antes había sido un suave murmullo de conformidad, ahora resuena con fuerza, como si la misma arena reclamara respuestas. Es su momento de actuar. Raúl se levanta de su silla, la arena cruje bajo sus pies. La oportunidad de compartir su viaje, de hablar sobre sueños y aspiraciones, se convierte en un imperativo que no puede ignorar. Se acerca Lucas, quien, absorto en su tarea, no ha notado la transformación del abuelo. ¿Qué tal si hacemos algo más que un castillo? ¿Cómo te gustaría construir algo que dure para siempre? Pregunta, su voz cargada de un nuevo propósito. Los ojos de Lucas brillan al escuchar la propuesta y entonces Raúl siente el murmullo de sus antiguos miedos desvanecerse. Decide que este momento será un catalizador. Con cada paso hacia la creación de un nuevo castillo, también está moldeando una historia para Lucas, una historia de valentía frente al miedo, de romper reglas mentales que han sido más estrictas que cualquier estructura construida con ladrillos. Mientras juegan, el sol empieza a caer, tiñendo el horizonte en una mezcla de colores vibrantes. Raúl comparte anécdotas sobre sus propios sueños perdidos, enfatizando la importancia de perseguir lo que realmente importa en la vida. A veces, tenemos que desenterrar lo que está enterrado en nuestra alma. No es solo un castillo, Lucas, es una representación de lo que podemos construir si creemos en nosotros mismos. Las palabras fluyen con una sinceridad que sorprende incluso a Raúl. En esa conversación, la atmósfera se transforma. Se crea un espacio donde el miedo y la rutina dan paso a la esperanza. Su propósito empieza a tomar forma, y esa imagen de un legado se redefine ante sus ojos. Cuando la última luz del día se desvanece, a Raúl le surge una nueva determinación. Aunque el camino hacia cada sueño es incierto, está claro que no está solo en esta travesía. Nunca es tarde para empezar, le asegura a su nieto, mientras abrazan el castillo terminado, una fortaleza de arena que representa más que un simple juego. Sin embargo, a medida que se alejan de la playa, un nuevo dilema comienza a gestarse en la mente de Raúl. ¿Qué pasos concretos está dispuesto a tomar para redirigir su vida? La oportunidad de enfrentarse a sus miedos se presenta en múltiples formas. ¿Debería dejar su trabajo de manera definitiva? ¿Tomar un riesgo que podría llevarle a un futuro incierto pero potencialmente gratificante? La oscuridad de la noche comienza a cubrir la playa, pero la incertidumbre sigue brillando con fuerza. Raúl se da cuenta de que el verdadero desafío apenas inicia. Al mirar a Lucas, una pregunta persiste. ¿Podré, por fin, construir mi propio camino sin el peso de mis dudas? Con esta inquietante pregunta aún latente, Raúl siente que ha entrado en un nuevo capítulo de su vida, donde cada decisión tendrá el poder de redefinir su legado. Raúl despertó al día siguiente con una claridad distinta. La conversación con Lucas seguía resonando en su mente, como un eco de posibilidades. Se puso de pie, decidido a dar los primeros pasos hacia la transformación que tanto anhelaba. Con el café en mano, miró por la ventana hacia la ciudad que había proyectado durante años, pero que ahora se le antojaba como un laberinto del que deseaba escapar. ¿Podía realmente permitirse ser más que un arquitecto de estructuras físicas? El día avanzaba lentamente, y mientras revisaba los planos de su último proyecto, su mente se desvió a la simplicidad del castillo de arena. Recordó la risa de Lucas al construir algo tan efímero. Esa imagen le recordaba que lo que realmente deseaba no era solo crear, sino también inspirar. Pero ¿cómo podría dar ese paso sin la certeza que había abrazado toda su vida? A lo largo de la mañana, una idea comenzó a tomar forma. Un viejo deseo, enterrado por la rutina y el deber, resurgía: compartir su pasión por la arquitectura no solo en el trabajo, sino con personas que realmente importaban.
Raúl contempló la posibilidad de iniciar un pequeño taller para jóvenes aspirantes arquitectos, un espacio donde pudiera empoderar a la nueva generación con el mismo fuego que Lucas había encendido en él. Sin embargo, el miedo a lo desconocido comenzaba a hacer eco en su mente. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si fracaso? Estas preguntas se agolpaban como sombras sobre él, desdibujando la luz que había empezado a ver. Pero la voz positiva que había surgido en la playa, la que lo instaba a ser valiente, ahora tenía más peso. Tomar riesgos, desafiar la inercia de su vida, se podría traducir en una diferencia significativa, no solo para él, sino para otros. Al mediodía, decidió caminar por el barrio. Unos pasos en el aire fresco le ayudaron a ordenar sus pensamientos. La compañía de Lucas había sido el catalizador, pero sería su responsabilidad tomar acción. Cada paso que daba, las imágenes de los jóvenes soñadores que podrían cruzar por su estudio llenaban su mente de posibilidades. ¿No era tiempo de construir un futuro que valiera la pena recordar, uno lleno de aprendizajes y descubrimientos? Mientras caminaba, se encontró en la antigua librería del vecindario. Al entrar, el olor a papel y tinta lo envolvió. Raúl sintió una intensa nostalgia al ver libros sobre arquitectura, obras de grandes maestros que lo habían influenciado durante su carrera. Atraído por un título específico, lo tomó en sus manos y lo hojeó. Su lectura lo llevó a reflexionar sobre su propósito más allá de construir edificios. Deseaba inspirar a otros a edificar sus propias historias. En ese momento, la decisión de iniciar algo nuevo se convirtió en un mantra interno. Tenía que dar el paso, tenía que arriesgarse. Sin embargo, al salir de la librería, una sombra de duda todavía lo acosaba. El miedo se disfrazaba de prudencia, recordándole todas las razones por las que no debería arriesgarse. Pero ahora, cada vez que pensaba en Lucas y en lo que había representado para él, la voz de la duda se volvía más tenue. La tarde pasaba rápida, y mientras regresaba a casa, la idea del taller lo motivaba más que nunca. Pero antes de tomar decisiones impulsivas, un encuentro fortuito en la esquina cambiaría el rumbo de su jornada. Una figura conocida emergió de la multitud, su ex jefe, una figura que siempre había representado la conformidad y la mediocridad en su carrera. Este encuentro lo confrontaría de una manera que nunca había anticipado. La duda y la determinación se fusionarían en aquel instante crucial. ¿Cómo reaccionaría Raúl ante la presencia de su pasado y lo que éste representaba? La historia continuaba, y con cada segundo que pasaba, cada decisión se volvía más significativa. Raúl se detuvo en seco. La figura de su ex jefe, Fernando, se erguía imponente frente a él. La mezcla de emociones que brotaron en su interior fue abrumadora. Recordó las largas horas de trabajo bajo su supervisión, los proyectos limitados y la forma en que había acallado su creatividad. Para él, Fernando representaba la zona de confort que nunca había cuestionado, el símbolo de la mediocridad que había creído necesario aceptar. Raúl, inició Fernando con una sonrisa que parecía descabellada. ¿Cuánto tiempo sin verte? Te he visto en algunas publicaciones, siempre con proyectos interesantes. La cordialidad en su voz chocaba con las memorias de frustración. Raúl sintió un vuelco en su estómago. El encuentro no era casual, era una prueba, un punto de inflexión inesperado que forzaría una reflexión profunda sobre su presente y futuro. Gracias, Fernando. He estado buscando nuevos caminos, respondió Raúl, midiendo cada palabra. New paths, ¿eh? A veces hay que mantenerse en la línea, no arriesgar demasiado. La arquitectura necesita estabilidad. La expresión de Fernando se tornó seria. No quiero verte ir por un camino que podría llevarte a la pérdida. Esas palabras sonaron a advertencias antiguas que lo habían seguido durante años. Raúl sintió que todo lo que había construido en su mente desde la conversación con Lucas temblaba. Era un eco de lo que siempre había imaginado, pero quizás el momento de retomar el control estaba al alcance de su mano. Pero, ¿qué pasa si también cabe el riesgo en la estabilidad?, replicó, sintiendo cómo la tensión ascendía en su pecho. La estabilidad no siempre implica conformidad, a veces es un espejismo. Fernando levantó una ceja, sorprendido por la respuesta. Había un latido en el aire que Raúl no podía ignorar. Cada palabra, cada mirada eran un desafío a su valentía.
Se preguntó si había hecho su propio camino lo suficiente como para defenderlo. Es admirable que quieras innovar, Raúl, pero debes tener en cuenta la realidad del mercado. No todos pueden permitirse soñar sin fundamentos. La voz de Fernando era ahora casi paternal, pero Raúl sabía que era un reproche disfrazado. Un chispa de determinación surgió en su interior. La imagen de Lucas compartiendo sus sueños no lo abandonaba. Raúl se sintió revitalizado por la necesidad de romper cadenas y reescribir su destino, aunque el peso del pasado aún lo acechaba. Sabía que debía aferrarse a su idea del taller. No se trataba simplemente de compartir conocimientos, era una necesidad ineludible de redefinir su propósito. Puede que tengas razón, respondió Raúl lentamente, pero es precisamente esa estabilidad lo que me ha atrapado tanto tiempo. No quiero construir solo estructuras, quiero edificar sueños. Fernando lo miró sorprendido. En su mirada se mezclaban la incredulidad y algo parecido al respeto. ¿Acaso Raúl había encontrado la manera de enfrentarse al pasado? La lucha interna del protagonista resonaba con la presión del momento. ¿Podía realmente tomar un riesgo y alejarse de la mediocridad que había representado su carrera? El silencio entre ambos era palpable, llenando el espacio con una tensión vibrante. Raúl necesitaba esa conexión, ese momento de confrontación, para escudarse en su decisión de seguir adelante. Claro, claro, sueña. Solo recuerda que, a veces, volar alto puede llevarte a una caída fatal, concluyó Fernando, sacudiendo la cabeza como si estuviera lamentándose de las decisiones de Raúl. Al dar la vuelta y marcharse, Raúl sintió que una brecha se había abierto en su alma, una que le ofrecía la libertad de explorar su verdadero potencial. El desafío estaba lanzado, y aunque el miedo permanecía, lucharía contra él. Ahora, más que nunca, notaba que su futuro se definía en esta nueva búsqueda. ¿Sería capaz de definir su propia narrativa y encontrar el camino hacia ese taller que había imaginado? La respuesta parecía estar más cerca de lo que pensaba, incluso si eso implicaba enfrentarse al juicio de quienes conocía. Y así, con la figura de Fernando desvaneciéndose en su mirada, Raúl se sintió impulsado a redirigir su vida. Se trataba de pasar de ser un arquitecto de sueños ajenos a convertirse en el arquitecto de su propia vida. Esa jornada apenas comenzaba, pero en su interior sabía que el verdadero desafío aún estaba por delante. Mientras se alejaba, una pregunta inquietante giraba en su mente. ¿Había más de esta trama en su pasado que necesitaba revelar para liberarse completamente? El próximo paso en esta búsqueda personal estaba más cerca de lo que pensaba. Era un momento de verdad que no podía eludir. Raúl caminaba con pasos decididos, el eco de las palabras de Fernando resonando en su mente. Cada paso le acercaba no solo a su taller soñado, sino también a una comprensión más profunda de sí mismo. De pronto, se detuvo en una plaza pública donde las sombras de los árboles se entrelazaban con la luz del sol. En medio de una bulliciosa conversación, recordó cómo, años atrás, se había dejado arrastrar por la monotonía de las tareas diarias, descargando su creatividad en un rincón polvoriento de su mente. Sintió la urgencia de poner en práctica lo aprendido. Sabía que este proceso no sería sencillo, pero el momento de definir quién era y lo que quería hacer en la vida había llegado. El primer paso era claro: diseñar un plan para su taller. Pero en el fondo de su ser sabía que no se trataba solo de un espacio físico, se trataba de construir un refugio donde otros pudieran explorar su creatividad sin las restricciones que una vez le impusieron. Durante días se puso a investigar sobre la creación de un espacio colaborativo, visitando antiguos talleres de artistas y arquitectos, empapándose de inspiración. Planificó una serie de talleres enfocados en la gestión del diseño y la exploración de técnicas innovadoras. A medida que trazaba nuevas ideas, la duda comenzó a cernirse nuevamente sobre él. ¿Realmente podría llevar esto a cabo? La voz de Fernando, con su tono escéptico, aparecía en forma de eco cada vez que enfrentaba una nueva dificultad. Pero en lugar de desalentarse, eso lo motivaba a seguir adelante. Una semana después, mientras organizaba una reunión informal con algunos colegas, compartió su visión. Sus ojos brillaban con la emoción de un hombre decidido a desafiar el pasado.
Sin embargo, en cada rostro se reflejaba cierto escepticismo. Un taller es un gran compromiso, Raúl. No quiero que esto se quede en una ilusión, dijo uno de ellos, su tono más suave esta vez, pero lleno de preocupación. Esa incertidumbre se sentía tangible en el aire. Lo sé, pero es precisamente esa ilusión lo que me ha motivado a seguir, replicó Raúl, intentando transmitir su convicción. No busco solo construir estructuras, quiero crear un espacio donde cada uno de nosotros pueda encontrar su propia voz, un lugar donde la innovación sustituya la mediocridad. El intercambio se volvió acalorado y conforme pasaba el tiempo, comenzó a notarse en sus compañeros un cambio de actitud, de la duda a la curiosidad. Aquel diálogo lo encendió aún más. El fuego de su determinación se avivaba con cada palabra y comenzaba a sentir que podía motivar a otros a compartir su pasión. Pero la presión aún lo rodeaba. La realidad del mercado seguía presente en cada conversación. Cada crítica reseñada generaba un pequeño golpe a su confianza. Por la noche, reflexionando en su estudio, tomó una libreta y comenzó a escribir una lista de los temores que lo habían acompañado desde el inicio de esta travesía. No podía dejar que la sombra de su pasado opacara su futuro. Era el momento de confrontar esos miedos. Uno de ellos era el miedo al fracaso, un concepto tan aterrador como familiar. Sin embargo, en el fondo de su ser, comprendía que el verdadero fracaso sería no intentarlo. Se dio cuenta de que cada obstáculo presentaba una oportunidad de aprendizaje. Con cada anotación, se sentía más alineado con su propósito. Sabía que no todo sería perfecto. El verdadero desafío sería levantarse y seguir avanzando. Al finalizar la noche, una pregunta se plantó en su mente como un desafío que aún no había considerado. ¿Qué pasaría si dejara que otros contribuyeran a su visión? La idea de abrir su proyecto a colaboración empezaba a tomar forma. Así, en un instante de revelación, sintió que esa podría ser la clave de su éxito. Mientras se disponía a dormir con nuevos propósitos, la ansiedad por el futuro creció en él. ¿Estaría dispuesto a confiar en otros, a compartir su sueño y permitir que se convirtiera en un esfuerzo conjunto? La respuesta no estaba clara, pero el camino que aún debía recorrer se perfilaba más complejo y emocionante. Mañana sería un nuevo día y una nueva decisión lo esperaba. ¿Debería abrir su taller a amigos y colegas o arriesgarse a seguir solo en su camino? La incertidumbre le provocaba una mezcla de emoción y temor, y sabía que, al fin y al cabo, lo que realmente revelaría su verdadero potencial se hallaba en el poder de esa elección. A la mañana siguiente, Raúl se despertó con una sensación casi eléctrica de determinación. El sol entraba por la ventana, iluminando el estudio que había sentido como un refugio, pero que también lo había mantenido enclaustrado. Ahora, cada rincón le parecía un recordatorio del potencial que anhelaba explorar. Decidió que debía dar un paso audaz y, aunque la confianza aún no era completa, sabía que continuar solo no era una opción. Preparó un café humeante, dejándolo reposar junto a su libreta. Las palabras de aliento de sus colegas resonaban en su mente, pero también las dudas de su propio corazón. ¿Podría realmente crear ese taller colaborativo? En su interior luchaban la visión y el miedo con una fuerza igual de potente. Sin embargo, cada día que pasaba sin actuar intensificaba su frustración. El simple acto de escribir se convirtió en su vía de escape, una forma de despejar las brumas de la indecisión. Al mediodía, se reunió con su grupo de colegas de la semana anterior. Esta vez estaban en una cafetería cercana, con las paredes adornadas de obras de arte local, un recordatorio tangible de lo que deseaba crear. Raúl observó detenidamente a cada uno de sus amigos, buscándole sentido a la dinámica que los unía y que podría dar vida a su proyecto, aquel al que aún le faltaba forma. «Estoy pensando en abrir el taller a todos ustedes», lanzó al aire en un momento de valentía.
no quiero hacerlo solo. Quiero crear un espacio donde cada uno de nosotros contribuya, donde podamos compartir ideas y crecer juntos. Hubo un momento de silencio. La taza de café de su amigo Miguel, que apenas había levantado para beber, se quedó a medio camino. Los rostros se debatían entre la sorpresa y la inquietud. Pronto, la incredulidad se transformó en una conversación acalorada. Cada uno exponía sus miedos, preocupaciones sobre el compromiso, la dedicación que esto requería y la posibilidad de que el proyecto fracasara en el camino. Pero a medida que el diálogo continuaba, Raúl se sintió más en control. Aquella incertidumbre también despertaba algo más, una creciente curiosidad sobre sus propias habilidades de liderazgo. La intensidad del debate lo llevó a preguntarse, ¿realmente podría inspirar a otros a creer en su visión? La conversación, al principio intimidante, comenzó a convertirse en una chispa de inspiración colectiva. Las ideas parecían resurgir, una tras otra, formando una red de posibilidades. Regresó a casa con una mezcla de satisfacción y agotamiento. Mientras se sentaba en su escritorio, comenzó a esbozar un plan de trabajo. Iba a incluir propuestas de sus compañeros y crear pequeños comités en áreas de interés. Cuanto más escribía, más claro se volvía que la colaboración no solo era una estrategia, sino un impulso necesario para el éxito del taller. Ese mismo día, la incertidumbre seguía latente y Raúl comenzó a contemplar otro temor, el de no ser suficiente para liderar el grupo. Techos de dudas se abatían sobre él, oscureciendo su entusiasmo. Pero recordó el momento en que decidió enfrentar su miedo al fracaso, y con cada palabra, la luz de su propósito brillaba un poco más. En medio de esta revelación, una nueva pregunta emergió. ¿Qué significaría para él aceptar que era humano y que, como tal, podía equivocarse? Esa noción lo aterrorizaba, pero también le ofrecía una forma de liberarse. Se dio cuenta de que el valor no solo radicaba en aceptar su incapacidad, sino en tener el valor de intentarlo y permitir que otros lo acompañaran. Esa noche, con insomnio como compañera, se preguntó una y otra vez si estaba dispuesto a aceptar el riesgo de liderar. Sabía que al día siguiente necesitaría plantear su idea con firmeza y al mismo tiempo con vulnerabilidad. El amanecer traería consigo una nueva presentación ante su futuro grupo colaborativo. Al reflexionar sobre lo que estaba a punto de hacer, sintió que el verdadero desafío no era el taller en sí, sino la posibilidad de abrirse a otros. Mientras se preparaba para el encuentro, con el murmullo de sus pensamientos en constante ebullición, una última inquietud surgió. ¿Podía realmente poner su confianza en otros y, al mismo tiempo, en su capacidad para liderar? La respuesta seguía en el aire, flotando como una posibilidad emocionante, pero aún incierta. Se preparaba para un momento que podría no solo definir su taller, sino también su propio sentido de identidad. La pregunta fundamental lo acechaba. ¿Podría convertirse en el líder que siempre había deseado ser, incluso con el riesgo de fracasar? Al dar sus últimos toques a los planes de esa mañana, sintió que la aventura apenas empezaba, y con ella el potencial de transformarse. La luz del nuevo día se deslizó por la ventana, iluminando la habitación de Raúl y revelando el desorden de papeles garabateados que ahora adornaban su escritorio. Su mente aún danzaba entre la esperanza y el temor, pero la urgencia de actuar se sentía palpable. El encuentro con sus amigos no podía esperar más. Iba a plantearles su visión y a mostrarles que todos tenían un papel fundamental en el desarrollo de ese taller colaborativo. Mientras se duchaba, sus pensamientos giraban en torno a la presentación. Cada paso se sentía como un pequeño avance hacia lo desconocido, al igual que los primeros pasos de quien se enfrenta a un nuevo comienzo. Sabía que su habilidad para comunicar su idea sería crucial. Tenía que ser claro, apasionado y por primera vez tener la seguridad de que su voz era la de un líder, no solo de un soñador. Llegó al café elegido, un ambiente vibrante repleto de energía creativa. La ansiedad empezaba a cerrarle el pecho y se preguntó si valía la pena arriesgarse.
No había una garantía de éxito y la idea de que pudieran dudar de su visión lo llenaba de incertidumbre. Aún así, en medio del caos mental, sentía que su propósito se solidificaba. Al ver a sus colegas llegar, una ola de calidez lo inundó. Cada rostro representaba no solo amistad, sino la posibilidad de colaboración. Con un gesto ansioso, Raúl los saludó, recuerdo de que se encontraba allí para construir, no para destruir. Se sentaron alrededor de una mesa. Ante él, la libreta con sus ideas era un símbolo de su compromiso. Cuando finalmente tomó la palabra, su voz tembló, pero resonó con determinación. Comenzó a compartir su visión, describiendo no solo el taller, sino los principios que deberían regir su trabajo conjunto: confianza, respeto y creatividad. Lo que quiero crear es un espacio donde cada uno de nosotros pueda aportar sus talentos únicos y aprender unos de otros. No se trata de que haya un solo líder, sino de que cada uno pueda liderar en su área de expertise. Fue justo en ese momento que comenzó a darse cuenta de su propio potencial. Con cada palabra, la imagen de un líder no solo como controlador, sino como facilitador, llenaba su mente. A medida que los rostros se iluminaban y las discusiones iniciaban, su ansiedad empezó a disiparse. Las interacciones se convertían en un verdadero crisol de ideas. Sin embargo, la profundidad del compromiso de cada uno fue también un recordatorio de la responsabilidad que estaba asumiendo. ¿Sería capaz de mantener ese espacio seguro y productivo? ¿Y qué pasaría si sus colegas no se sintieran cómodos compartiendo? La duda volvió a asomarse, como un eco persistente, pero esta vez no era un obstáculo, sino un desafío. Por primera vez estuvo dispuesto a aceptar la posibilidad de que su liderazgo implicara momentos de vulnerabilidad y fracasos. Mientras continuaban debatiendo, Raúl sintió cómo las ideas empezaban a fluir con más libertad. Su confianza se alimentaba del intercambio. Pronto se encontró en el centro de una conversación que, aunque un poco desorganizada, tenía una energía palpable. Todos estaban aportando, creando ese sentido de comunidad que había anhelado. Al final del encuentro, la sensación de unidad fue fuerte, pero también lo fue la carga de lo que significaba tener la responsabilidad de guiar a un grupo. La afirmación de su papel como líder llegó de manera inesperada, un sentimiento que comenzó a transformarse en un deseo genuino de cultivar ese entorno colaborativo. Sabía que debía estar preparado para enfrentar no solo la resistencia, sino también el potencial de conflictos entre ideas. Una pregunta crucial surgió en su mente. ¿Podía realmente ser el mediador que su liderazgo necesitaba? Mientras salía del café, con risas y promesas de un próximo encuentro resonando a su alrededor, se dio cuenta de que el verdadero viaje recién comenzaba. La colaboración traería consigo una nueva serie de dilemas, unos que aún no podía prever, pero que sin duda formarían parte de su evolución. ¿Era capaz de manejar esa complejidad emocional sin perder su esencia? Con el cielo despejado sobre él, Raúl se detuvo un instante, atrapado entre la emoción y la inquietud. A medida que se alejaba, la pregunta lo seguía. ¿Qué pasaría cuando la realidad de sus decisiones comenzaran a manifestarse? Sin duda, la verdadera prueba de su crecimiento estaba por delante, y el camino, liado de descubrimientos, esperaba ser recorrido. Raúl despertó el día siguiente con una mezcla de expectación y ansiedad. Las conversaciones del café resonaban en su mente, cada palabra de sus colegas aún latente. Había logrado iniciar el proceso, pero la pregunta de cómo gestionaría las siguientes etapas lo atormentaba. Lo único que sabía con certeza era que no podía retroceder. La semilla de su taller colaborativo ya había sido plantada. Pasó la mañana revisando sus notas, buscando encontrar claridad en sus ideas. La manera en que había articulado su visión la noche anterior le pareció casi mágica. Sin embargo, también surgió un temor subyacente. ¿Había realmente captado el interés de sus amigos o había sido solo un parpadeo en medio de un mar de dudas?
Consciente de la fatiga mental que podría provocar la sobrecarga de pensamientos, decidió salir a caminar. El aire fresco y el murmullo de la ciudad sirvieron de punto de anclaje para su mente. Con cada paso, se preguntaba cómo podría transformar su liderazgo en algo tangible y efectivo. Para él, convertirse en un líder no solo significaba dirigir, significaba también escuchar y adaptarse. La responsabilidad de guiar era abrumadora, y en su interior un conflicto latente empezaba a manifestarse. Mientras avanzaba por las calles, recordó un instante crucial de su infancia en el que su abuelo, un hombre sabio, le había hablado sobre la importancia de ser un buen oyente. «El silencio no es una debilidad», le dijo, «es un espacio para aprender». Estos ecos del pasado lo llevaban a reflexionar sobre su rol. ¿Acaso había estado tan centrado en hablar que había olvidado la magia que pudo surgir en el simple arte de escuchar? La idea resonó con fuerza en su interior. Debía prestar especial atención a su entorno, a las voces de sus colaboradores. Había un aprendizaje profundo en su diversidad de experiencias y perspectivas, una riqueza que no podía permitirse ignorar. Así, decidió que en la próxima reunión buscaría mantener un diálogo más equilibrado, hallando formas de hacer que cada uno se sintiera parte del proceso. Al regresar a casa, sintió la necesidad de establecer un plan. Se sentó con su laptop y tras un par de horas de trabajo, diseñó un esquema para la próxima reunión. Quería que cada voz se oyera, que cada opinión cuenta. Optó por crear un espacio donde, además de sus ideas, los demás pudieran expresar las suyas sin miedo a ser juzgados. Incluir dinámicas que fomentaran la interacción y el diálogo constructivo parecía ser un paso viable hacia su objetivo. Con la presentación pulida y su enfoque reinventado, Raúl sintió que el peso de la responsabilidad comenzaba a disiparse. Las inseguridades aún persistían, pero esta nueva dirección ofrecía un ancla, una posibilidad de crecimiento no solo para él, sino para su equipo. Sin embargo, mientras sacaba el material de su presentación, un mensaje de uno de sus colegas llegó, una invitación a un encuentro informal para discutir algunas preocupaciones personales sobre el proyecto. ¿Qué pasaría si lo que una vez percibió como inseguridades se convertía en una resistencia abierta? Raúl sintió una punzada de nervios. Las palabras de su abuelo resonaban en su mente. El silencio era, quizás, un espacio que debía explorar más a fondo. Con un respiro profundo, se preparó para el desafío ante él. Una confrontación directa, después de todo, podría ser la clave para profundizar su liderazgo. ¿Podría convertirse en el mediador que todos necesitaban? Con esa pregunta, se lanzó al día con un renovado sentido de propósito, sabiendo que el verdadero aprendizaje estaba a punto de comenzar. En su interior crecía la certeza de que enfrentar esa situación podría significar no solo un avance para su proyecto, sino también una revelación sobre sí mismo que jamás había imaginado. A medida que avanzaba hacia el encuentro, la ansiedad y la emoción se entrelazaban, dejando al descubierto una verdad inquietante. A veces, el mayor crecimiento se encuentra en las confrontaciones que más tememos. Raúl llegó al lugar del encuentro con un nudo en el estómago. Las paredes del café parecían cerrar el espacio, intensificando la atmósfera que lo rodeaba. Cada paso hacia la mesa donde lo esperaban resonaba como un eco de inseguridad. Tenía que ser cuidadoso, ser el líder que había decidido ser, pero en el fondo, la incertidumbre se convertía en un murmullo ensordecedor. ¿Realmente sus colegas entenderían su cambio de enfoque? Cuando se sentó, notó las miradas atentas de los demás. Aún no sabía qué dirían, pero el nerviosismo inicial empezaba a convertirse en una especie de adrenalina que lo preparaba para una posible batalla verbal. No solo se trataba del proyecto, se trataba de su habilidad para liderar, para inspirar confianza y mantener unido al grupo. Una de sus compañeras, Mariana, rompió el hielo. Raúl, sentimos que estamos en direcciones diferentes. El taller parece demasiado centrado en tus ideas. Sus palabras fueron una ráfaga que chocó contra su pecho. Sintió la presión de la reacción, del juicio colectivo que parecía condenarlo, pero recordó la sabiduría de su abuelo. Escuchar, susurraba en su mente, como un mantra que debía seguir.
Con un esfuerzo consciente, hizo una pausa, levantó la mirada y, en lugar de defenderse, preguntó, ¿cómo lo ven desde su perspectiva? La pregunta flotó en el aire y el silencio reinó durante unos segundos que se sintieron eternos. Se dio cuenta de que este podía ser su momento decisivo. No iba a convertirse en un líder de musculatura fuerte, sino en uno que utilizara su mente y su capacidad de escucha. Las opiniones empezaron a fluir. Mariana dejó claro que el enfoque individualista de Raúl era limitante, mientras que Javier, otro colega, subrayó la importancia de la retroalimentación constante. Raúl, en lugar de sentirse atacado, empezó a notar un patrón. Cada comentario contenía un trozo de verdad que podía incorporar a su visión original. Con cada voz que se alzaba, su resistencia se desmoronaba lentamente, convirtiéndose en una poderosa colaboración. A medida que la discusión avanzaba y su equipo se sentía cada vez más cómodo, Raúl sintió cómo se expandía su comprensión de sus propias limitaciones. No solo escuchaba las palabras de sus colegas, sino que también empezaba a comprender cómo estas experiencias y emociones estaban arraigadas en ellos. Esta revelación, tan intensa y real, era el verdadero liderazgo, el arte de conectar y permitir que otros brillasen en su propia luz. Cuando la conversación dio un giro hacia sus propias inseguridades, Raúl se dio cuenta de que había algo más, una verdad aún más cruda que había evitado enfrentar. Tenía miedo de ser rechazado, de que sus ideas no fueran suficientes, de que el grupo pudiese perder la fe en él. Pero si quería que el taller prosperara, debía ser vulnerable. Debía aceptar que el verdadero liderazgo también implicaba la posibilidad de caer y levantarse. Con el corazón palpitante, decidió abrirse. «También siento miedo», confesó. «Temo que esto no funcione. Estoy aprendiendo a liderar y a veces me pregunto si soy suficiente». Las palabras resonaron en la pequeña sala, generando un silencio cargado de empatía. En ese momento, comprendió que su autenticidad podía ser un sello distintivo en su liderazgo. Los colegas comenzaron a compartir sus propios temores, creando un espacio donde la vulnerabilidad se sentía como una fortaleza. Raúl no solo había abierto una conversación sobre el proyecto, sino también sobre sí mismo, alineando su visión personal con la del grupo. Lo que había comenzado como un convocatorio para disolver tensiones se transformó en un diálogo genuino. Al final de la reunión, Raúl sintió que un nuevo camino se abría ante él. Disfrutaba de la claridad y la conexión construidas. Las inseguridades seguían allí, pero su comprensión de cómo las relaciones enriquecían su liderazgo lo llenaba de esperanza. Sin embargo, una pregunta persistía. ¿Podría sostener esta vulnerabilidad en el futuro? Mientras se despedía de sus colegas, una nueva invitación a un taller más formal surgió, pero esta vez con pecados de desconfianza a lo largo de la tabla. ¿Podría enfrentar este nuevo desafío sin perder la autenticidad que había comenzado a cultivar? Con esa interrogante en mente, Raúl caminó hacia la salida, sintiendo que cada paso lo acercaba más a un futuro incierto, donde la duda se entrelazaba con la posibilidad, y donde cada encuentro podría ser una oportunidad para descubrir lo desconocido que había dentro de él. El reto aguardaba. Raúl se despertó con una claridad renovada. La lluvia acariciaba el vidrio de la ventana, creando un ambiente acogedor que le animaba a reflexionar sobre su viaje hasta ahora. Miró los planos que había comenzado para su taller colaborativo y sintió una mezcla de ansiedad y emoción. La reunión anterior había sido un éxito, un espacio donde la vulnerabilidad y el liderazgo se entrelazaron, pero ahora se enfrentaba a la realidad de materializar esa visión. Cada paso hacia adelante era un paso hacia lo desconocido. Con una taza de café caliente en manos, decidió que hoy sería el día en que enfocaría su energía en dar forma al taller. Había recopilado las ideas y sentimientos de sus colegas, pero necesitaba un enfoque claro. Mientras se sentaba frente a su computadora, comenzó a delinear los primeros pasos concretos que daría: encontrar un espacio, definir una estructura de talleres y, sobre todo, compartir su visión con la comunidad.
Se sumergió en la investigación sobre las posibilidades de abarcar diferentes enfoques del diseño arquitectónico, y cada descubrimiento lo llenaba de esperanza. Recordó la risa de Lucas en la playa y entendió que su propio viaje debía incluir esa chispa de creatividad y libertad. ¿Por qué no construir un taller que falte no solo en técnica, sino también en pasión? Con cada palabra que tecleaba, la confianza comenzó a florecer. Era un reto, sí, pero también una oportunidad para ser el arquitecto de sus propios sueños. A medida que el sol se alzaba, comenzó a visualizar un espacio que no solo sirviera para enseñar, sino para inspirar. Se imaginó mentorando a jóvenes soñadores, compartiendo su pasión por la arquitectura y permitiéndoles construir un futuro que rompiera con los límites. Poco a poco, un plan tangible comenzó a tomar forma. Se propuso encontrar un espacio accesible en su comunidad, un lugar donde pudiera ofrecer charlas y talleres sobre diseño, donde otros pudieran ser parte de esa travesía. Decidió que el nombre del taller sería Construyendo Sueños, un símbolo de su propósito y el legado que deseaba dejar. Sin embargo, justo cuando la emoción lo envolvía, la duda comenzó a instalarse nuevamente. ¿Y si no resulta? ¿Y si la gente no llega? Se cuestionaba en silencio. Pero la lección que había aprendido con Lucas resonó en su mente. A veces, los mayores riesgos otorgan las mayores recompensas. Así que en lugar de dejar que el miedo lo paralizara, decidió compartir su idea. Se armó de valor y creó un pequeño evento divulgativo en su vecindario para presentar su proyecto. Envió invitaciones a sus colegas, amigos y a todos aquellos que consideraba que podrían beneficiarse del taller. Frente a su computadora, sintió una sed de transformación que superaba cualquier temor que le acechara. Al llegar el día del evento, el lugar vibraba con su energía. La gente se reunió curiosa por el nuevo enfoque que Raúl deseaba emprender. Se sentía nervioso, pero esta vez su corazón latía con fuerza por la emoción de construir algo significativo. Comenzó a hablar, compartiendo no solo su visión, sino también sus luchas. Fue un momento de autenticidad que conectó con la audiencia. La respuesta fue abrumadora. Raúl vio cómo las miradas de miedo se transformaban en destellos de interés y entusiasmo. Sus colegas se ofrecieron a colaborar, trayendo sus propios conocimientos y experiencias al taller. La comunidad se unió en torno a una causa común: construir juntos, no solo como arquitectos, sino como soñadores. Días después, mientras revisaba la lista de inscritos, Raúl sintió una satisfacción profunda. No solo había dado los pasos necesarios para establecer su taller, sino que había construido puentes de confianza con quienes lo rodeaban. La voz de Lucas resoñaba en su mente. ¿Qué es lo más importante que hemos hecho juntos? Ahora comprendía la respuesta: construir un legado de sueños, no solo de ladrillos. El éxito inicial del taller no fue solo un logro profesional, sino un viaje de autodescubrimiento. Raúl había transformado su visión en acción, paso a paso, respaldado por una comunidad que deseaba lo mismo. Había dejado atrás los lastres de la duda y ahora se mantenía firme en su camino, decidido a seguir construyendo un espacio donde los sueños pudieran florecer en libertad. Sintiendo que había encontrado su vocación, se comprometió a ser un mentor accesible y abierto, listo para desafiar a otros a superar sus miedos. Pero más importante aún, se prometió a sí mismo nunca olvidar la lección fundamental que compartió con Lucas, que el verdadero legado no reside en el trabajo duro y la rutina, sino en la valentía de soñar y actuar en consecuencia. En ese día despejado, con el futuro iluminado por la posibilidad, Raúl sonrió para sí mismo. Había admitido la complejidad de la vida, aceptado su vulnerabilidad y, sobre todo, había comenzado a construir su camino hacia la realización personal y profesional. Estaba listo para los desafíos que aún aguardaban, con la certeza de que su viaje apenas comenzaba, como el amanecer en la playa, lleno de luz y esperanza. No esperen ni un segundo más para compartir esta inspiradora historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Quiero que se suscriban inmediatamente al canal, porque el momento de mostrar su apoyo es ahora. No se olviden de dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Esto es solo el comienzo de un viaje transformador que no se pueden perder. Súmense a nuestra comunidad y sean parte de futuras historias emotivas exclusivas.